Hola, muy buenas, ¿qué tal amigos? Aquí Ignacio Duro. Hoy os vengo a hablar de la paz. ¿Qué tipo de paz es la que se describe en un curso de milagros? Em, Vamos a evaluar eso, ¿no? ¿Cómo es esa paz? Y luego, a partir de esa paz, ¿qué tenemos que hacer en el mundo? Y ahí entra en juego lo que un curso de milagros llama nuestra función especial, que cada uno tiene su función especial en el mundo. Y mientras no desarrollemos todos y cada uno de nosotros nuestra función en el mundo, pues el plan de Dios para la salvación se supone que no está completo. Y luego ya por último, bueno, pues os dejo ahí una propina eh, en relación a lo que es ¿eh? El fluir en nuestra conducta, el fluir con gracia, que yo creo que os puede gustar. ¿Eh? No está en un curso de milagros, ya os lo adelanto, pero bueno, yo creo que sí que tiene mucho que ver. ¿Eh? Así que os recomiendo que lleguéis hasta el final. Pues nada, si crees que te interesa, yo creo que deberías ver el vídeo. Bueno, pues sería el séptimo vídeo de esta serie, Dios y quiero el universo físico. Y yo creo que va a ser el último de esta serie que voy a hacer. Así que bueno, espero que os resulte interesante. Yo creo que tiene su miga, lo que vamos a ver hoy. Y lo he titulado La paz y nuestra función especial. Y como digo, es la séptima parte. Aunque bueno, todos estos vídeos se pueden ver de manera independiente, ¿eh? No hace falta, bueno, si los veis por orden, pues mejor, pero vamos, si los veis de manera independiente, pues tampoco pasa nada. Sí que es verdad que, bueno, pues con el bagaje de los anteriores, pues a lo mejor se comprende un poquito mejor, pero bueno. Y vamos a empezar. ¿De qué tipo de paz hablamos en un curso de milagros? Vamos a verlo. Esto que vamos a ver ahora no está propiamente en un curso de milagros, pero bueno, es por hacer un diagnóstico, ¿no? De qué tipo de paz hablamos en un curso de milagros. Vamos a intentar descifrar esto. Bueno, pues vamos a ver distintos tipos de paz que pueden existir, ¿no? La paz nihilista, la paz hegemónica, la paz inmanente y la paz trascendente, ¿vale? Y bueno, pues ahora vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Y una vez que las conozcamos, pues veremos a ver cuál es la que más podría encajar en un curso de milagros. Vamos a empezar por esta, la paz nihilista. Bueno, pues quienes están en esta paz o la pretenden, pues para ellos normalmente todo lo que hay es materia y no hay nada más. O sea que no, eh, pues estas personas entienden que no hay nada de eso de inmaterial, no hay nada de espíritu ni de otros planos ni de nada de eso. Lo que hay es materia y punto. No existen valores ni pautas morales. O sea que bueno, si no hay nada después de muertos ni tal, pues bueno, pues aquí se trata de aprovechar ahora y punto, ¿no? Es una paz relativista, no existe la verdad, sino que cada uno tiene su propia verdad. Cualquier cosa puede ser verdadera si es lo que conviene en ese momento. O sea que es bueno, es una paz pues oportunista, ¿no? Prima el oportunismo, el maquiavelismo, el hedonismo, la inmediatez y la practicidad. O sea que bueno, si te puedes aprovechar, pues te aprovechas, ¿no? Porque como después no hay nada y aquí lo único que es materia, pues a gozar, ¿no? Y cuanto más disfrutes, pues mejor. Y bueno, pues si te puedes aprovechar y disfrutar más que el otro, o a costa del otro, pues tampoco importa demasiado, ¿no? Porque no hay valores morales. Bueno, aquí lo que importa es el placer, ¿no? El hedonismo. Dice, el fin justifica los medios. La pauta es imponte a los demás, aprovecha a tope y goza mientras puedas. Eso es la paz nihilista, ¿no? ¿Por qué dice nihilista? Porque, pues eso, porque no se cree en nada. ¿Eh? Lo único que se cree es en lo que tú aproveches en cada momento y goces y disfrutes. ¿Eh? No hay más. Vamos a ver otra. La paz hegemónica. ¿En qué consiste esta paz?
Es la paz del dogma, la jerarquía y la tiranía. Bueno, pues aquí ya podemos intuir que es esa de yo ordeno y mando, ¿no? Y aquí todos quietos. Lo más importante es el mantenimiento ultranza del status quo, ¿no? Que todo se quede como está, todo controlado y que nadie se mueva, ¿no? Dios no existe, o bien se utiliza como mero pretexto para culpabilizar, esclavizar y controlar a los demás. Aquí mando yo, bueno, pues y esto me da igual, puede ser un país o puede ser una familia, ¿no? Aquí mando yo, que soy el padre o yo la madre o lo que sea, ¿no? O en un grupo, o en un colectivo, pues se puede imponer no sé, un relato dominante o un dogma y ahí todos sibuana lo que diga el jefe, ¿no? Es la paz temporal de las relaciones especiales, que habla en un curso de milagros, relaciones especiales, ¿no? Pues, claro, esto es una falsa paz, ¿no? Porque es una paz fingida, ¿no? Es una paz de miedo, basada en el miedo, en el control, el dominio, ¿no? La esclavitud, la tiranía. Bueno, si tú me das esto, yo te doy lo otro y bueno, tenemos una paz. Ahora, en el momento en que como hagas no sé qué o no sé cuál, ya me fallas y ya la paz se acabó. Es una paz relativa. Bueno, o temporal o inestable, ¿no? Mientras las cosas estén como están, vamos bien. Ahora, como algo se mueva, ya. Es el negocio, ¿no? La contraprestación, las relaciones especiales. Es propia de relaciones y colectivismos de tipo sectario, ¿no? Así funcionan las sectas, ¿no? Los colectivismos sectarios y también las relaciones de pareja, si son de tipo sectaria, ¿no? Nosotros bien, pero los demás, bueno, son peligrosos. Nosotros con nuestro estatus nos lo montamos bien y mira, al mundo que le den. No, eso es un poquito la idea, ¿no? Bueno, tanto la anterior como esta vamos viendo que ya es una paz pues que no parece muy real, ¿no? La paz es o estás conmigo o estás contra mí, claro, en el momento en que hay colectivos, pues si estás en lo que yo digo, o lo que yo pienso, o lo que yo creo, o lo que yo ordeno, o estás con mi dogma, pues estás conmigo, pero como no sea así, eres mi enemigo y eres una persona a batir, ¿no? A vencer de alguna manera. Vamos con otra, la paz inmanente. Dios participa del mundo como principio animado de los seres vivientes. Bueno, aquí lo primero que vemos es que Dios está en el mundo, no es un ente etéreo que está en otra parte o que nos mira desde el exterior, está aquí, ¿no? Y participa. Por lo tanto, es inherente o consustancial a aquello sobre lo que actúa. ¿eh? O sea que podríamos decir que nosotros mismos somos Dios. O sea que puesto que Dios está en el mundo y no hay nada más aparte de Dios, pues nosotros somos Dios también. Participamos de Él o Él nos crea de sí mismo de alguna manera, ¿no? Entonces no se aparta de sus creaciones. Como dice aquí, Dios no se separa de sus creaciones, sino que se extiende a sí mismo a través de ellas y permanece en ellas. O sea que su creatividad permanece ahí, ¿no? En lo que él crea, crea de sí, no crea aparte de sí, no permanece aparte de sus creaciones. El cielo no estaría, claro, no estaría separado del mundo, sino que tan solo permanece latente o temporalmente velado. O sea, puede parecernos que estamos separados de Dios o separados del cielo, pero esto, en esta paz inmanente, pues no es real, ¿no? Es simplemente una apariencia o una ilusión. Para poder contemplar el cielo se requiere del establecimiento de una relación fraternal, o sea, gestos de amor entre iguales dentro del ámbito de la materia. O sea, que vemos que dentro de esta paz inmanente, si queremos avanzar, nos es imprescindible establecer relaciones. Y no unas relaciones cualquiera con los demás, sino determinado tipo de relaciones, o sea, con una determinada calidad. Tienen que ser relaciones fraternales. Y esa es la forma de contactar con Dios o de acceder al cielo, que supuestamente está aquí, pero que no participamos de él de alguna manera porque, bueno, pues nuestras relaciones fallan. Tenemos relaciones egoicas y entonces nos percibimos separados. Y vamos con la última, la paz trascendente.
Bueno, pues desde esta paz Dios no estaría en el mundo como principio animado de los seres vivientes, sino que actúa desde el exterior del mismo. O sea que Dios está en otro plano, ¿no? Y nos observa desde allí. El cielo está totalmente separado del mundo y situado jerárquicamente por encima de este, o sea que está en otro plano y bueno, pues ya veremos a ver, ¿no? Si en algún momento, si a Dios le parece bien que accedamos a eso o bueno, si hacemos una determinada serie de méritos, igual, pues, o después de muertos, pues accedemos, ¿no? Está en otro nivel o en otra dimensión, ¿eh? El cielo es aquí algo puramente espiritual, no tiene nada que ver con la materia, ¿eh? Es lo contrario de lo que vemos en la paz inmanente. Aquí es puramente espiritual y bueno, pues aquí estamos como en un destierro, ¿no? Si tú estás en la materia, no estás en el cielo, punto, porque son cosas completamente separadas, ¿eh? Bueno, pues eso, el mundo es el infierno y Dios no lo conoce, por lo tanto se muestra indiferente a él, o sea que Dios está en otro plano y bueno, esto es una creación como nuestra, el mundo, que, que Dios no la conoce. Se supone que el yo individual puede alcanzar la paz del cielo o una paz de tipo nirvánica, ¿eh? Si sigue una serie de pautas, pues eso, retirándose del mundo, porque claro, esto como no está aquí, pues esto pues, es a despreciar más bien, ¿no? Estudiando, orando o meditando, ¿no? O sea que, bueno, pues tú te recluyes y haces tus méritos a ver si llegas al cielo o tienes la misericordia de Dios o algo así. Vamos a ver algunas características más de estos cuatro tipos de paces. ¿Ves? En la paz nihilista prima el movimiento arrastrado por lo material y el hedonismo, ¿no? Aquí somos esclavos pues, de lo material, ¿no? Del placer, de los placeres. Y cuanto más obtengamos, mejor. Más placer y en el tiempo, la inmediatez. Cuanto más rápido, mejor. En la paz hegemónica prima el reposo material o aparente, lo políticamente correcto y el status quo, ¿no? O sea, que todo se quede como está, yo con mi estatus material, y bueno, pues ahí yo tengo una relativa paz, ¿no? O en mi relación, dentro de mi relación especial, bueno, pues vale. La paz inmanente integra síntesis universal y acción particular. La unidad y la diversidad, el saber y el querer, el arriba y el abajo, el reposo y el movimiento, la tierra y el cielo. Eso. ¿Vale? Es una síntesis de cosas del saber y el querer. No solo basta con estudiar, como veíamos aquí, en la paz trascendente, el estudio, la meditación. No basta con acceder a la sabiduría o al conocimiento, sino que también es necesaria una voluntad, ¿eh? El querer, el actuar de alguna manera, el relacionarnos con los demás, ¿eh? No basta con un conocimiento solo para mí. ¿Eh? Por eso incluye el arriba y el abajo. ¿Eh? Necesitas del espíritu y de la materia. Necesitas de la paz, del reposo, pero también de las relaciones con los demás. Y en cuanto a la paz trascendente, prima el saber sin querer, pues la unidad sin diversidad, el reposo espiritual o la síntesis universal, o sea que tú eres la sabiduría, ¿no? El orar, el estudiar, el meditar, y bueno, pues acceder a eso y por ahí, bueno, pues tú te lo montas a tu aire, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de personas son las que acceden a estos tipos de paz? Pues mira, en la paz nihilista es la del oportunista o en la revista sin escrúpulos, que solo desea aprovecharse del mundo mientras pueda. La paz hegemónica es la del tirano controlador y proteccionista que quiere someter al mundo. La paz inmanente es la del peregrino, la del apóstol o la del misionero que ama y perdona al mundo. Yo creo que con esto se ve muy claro, ¿no? Que es muy característico. Y la paz trascendente sería más bien la propia del meditador, el monje, el ermitaño o el anacoreta que desprecia el mundo. Bueno, pues visto lo anterior, a mi juicio, por lo menos, la que más encajaría con un curso de milagros es la paz inmanente. Solo una de estas cuatro variedades de paz es verdadera. Y pongo aquí, la única paz que es verdaderamente compatible con los principios que se expresan en un curso de milagros sería para mí, por lo menos, la paz inmanente.
pues solo esta exige el establecimiento de una relación fraternal, gestos de amor entre iguales, dentro del ámbito de la materia, los milagros. Luego veremos qué es esto de los milagros. Asimismo, es también la única que concilia de manera necesaria el espíritu y la materia, el cielo y la tierra. ¿Vale? Por lo tanto, a mí me parece que es la que mejor encajaría con los principios de un curso de milagros. Por lo menos así me lo parece a mí. Ya os digo que podéis ponerme en los comentarios lo que os parece a vosotros. Entonces, bueno, visto esto de la paz, vamos a ver esto. ¿Cómo experimentar la paz aquí, en el mundo? Porque si estamos hablando de la paz inmanente, eso significa que tenemos que vivirla aquí y ahora, en la materia. No tenemos que esperar a después de muertos, por ejemplo, ¿no? Sino aquí en el mundo. Y vamos a ver también el desarrollo de nuestra función especial, porque tiene mucho que ver con cómo vivir la paz aquí en el mundo, ese desarrollo de nuestra función especial. Y bueno, pues como en anteriores ocasiones vamos a acompañarlo de citas literales de un curso de milagros, que va a ser nuestra guía en la exposición. Y dice aquí un curso de milagros, dice, pues cuando el cielo y la tierra se vuelvan uno, dejarás de ver incluso el mundo real. El mundo real, o el sueño feliz que habla en un curso de milagros, pues es nuestra percepción fidedigna o ecuánime de la realidad, ¿no? Cuando ya vemos bien, porque vemos a los demás como uno con nosotros, o los vemos perfectos tal cual son. Y entonces, bueno, pues esa visión o esa mentalidad errada que teníamos, pues se vuelve recta. Pero no deja de seguir siendo una visión perceptiva. Más allá de eso, pues dice aquí, cuando el cielo y la tierra se vuelvan uno, dejarás de ver incluso ese mundo real que sigue siendo perceptivo, ¿no? El mundo no acabará destruido, sino que se convertirá en el cielo. Lo que constituye la reinterpretación del mundo es la transferencia de toda percepción a conocimiento. Entonces vamos a ver aquí un pequeño esquemita. Dice, el cielo y la tierra se volverán uno, que es lo que nos está diciendo aquí. Que la tierra o el mundo no desaparecerán, sino que el mundo se convertirá en el cielo. Dice, el mundo no acabará destruido, sino que se convertirá en el cielo. Por lo tanto, te pongo aquí la tierra y el cielo. ¿Qué vemos que hace falta? Pues lo que dice aquí, reinterpretar el mundo. O sea, un cambio de mentalidad. Eso es lo que nos está diciendo un curso de milagros. Que para que el cielo y la tierra se vuelvan uno, lo que necesitamos es reinterpretar el mundo. O, dicho de otra manera, un cambio de mentalidad. Es decir, que no tenemos que morirnos para ir al cielo. No tenemos que esperar, no sé, ¿a qué? Yo qué sé. No hay nada que esperar. Lo que hay que hacer es reinterpretar el mundo. O sea, un cambio en nuestra mente, nada más. Y hecho esto, pues el mundo se convertirá en el cielo. El paso final de este cambio de mentalidad es el cambio de percepción a conocimiento. Seguimos. La meta que se nos ha asignado es la de perdonar al mundo. Nuestra función es recordar a Dios aquí en la tierra, Por lo tanto, vamos viendo que la paz inmanente tiene sentido, ¿no? Porque nos dice que tenemos que recordar a Dios aquí en la tierra, lo cual ya nos está diciendo que Dios no es otra cosa que está no se sabe dónde, sino que está aquí. Y podemos conectar con Él perdonando al mundo. Este es el cambio que brinda la percepción verdadera. Lo que antes se había proyectado fuera, ahora se ve dentro. Y ahí el perdón deja que desaparezca. Claro, cuando en nuestra percepción mental, en la pantalla de nuestra mente, proyectamos, pues decimos, bueno, pues esto que yo creo ser, por ejemplo, mi cuerpo, yo creo ser mi cuerpo, y digo, pues esto soy yo, y lo que no es ese cuerpo, pues no soy yo. Y entonces eso lo veo como algo externo a mí. Parece que no tiene nada que ver conmigo. O incluso veo que los demás son mis enemigos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces lo veo como algo externo a mí porque yo he proyectado, me he identificado con algo en la pantalla de mi mente. Dicho de otra manera, he creado un ídolo.
Entonces, mediante el perdón lo que hacemos es decir, no, pues resulta que todo eso que yo vería como externo a mí o que los veía como enemigos míos, pues ahora los veo como uno conmigo, o sea, que ya no los veo fuera de mí, sino que como parte de mí, o sea, en mi interior, ¿no? Me pertenecen también. Entonces, vemos el esquema, el cielo y la tierra se volverán uno, y lo que vemos es que también para que podamos conseguir acercarnos al cielo es lo que se nos dice aquí es que tenemos que perdonar al mundo. Y eso se consigue también mediante el desarrollo de nuestra función especial, que más adelante veremos. Vale. Seguimos. La paz de Dios ha prometido que la paz es posible aquí. Fijaros lo que dice aquí. La paz es posible aquí. Luego, claramente a mí me parece que estamos hablando de una paz inmanente y no trascendente. No es una paz de otro nivel, superior o encima de este, o que no tiene nada que ver con este. No, dice, la paz es posible aquí. Y lo que él promete no puede ser imposible. Más es cierto que hay que contemplar el mundo de otra manera. Pues lo que veíamos antes, necesitamos un cambio de mentalidad. Pongo yo aquí, en negrita, mediante una percepción total o unificada gracias al perdón. O sea, perdonando accedemos a otra clase de percepción, ¿no? Y en última instancia al conocimiento. Que es una percepción total o unificada de la realidad, es decir, que ya no hay cosas fuera, ya no hay fragmentación, ya no nos sentimos seres separados, pero para eso necesitamos un cambio de mentalidad. Como dice aquí, contemplar el mundo de otra manera. Dice, lo que el mundo es ya ha sido determinado, tú no puedes decidir lo que debe ser, o sea, mediante deseos, ilusiones. Ay, es que a mí me gustaría que las cosas fueran de otra manera. Ay, es que a mí me gustaría lograr o conseguir esto, o me gustaría que esta persona fuera de otra manera. Todo eso son ilusiones, ¿no? No estás aceptando la realidad tal cual es, sino que estás imponiendo tus ilusiones. Y luego es a partir de ahí cuando te vuelves manipulador o controlador, ¿no? Porque tú quieres que las personas sean de otra manera como son. ¿Para qué? Para que se amolden a tus deseos. ¿Vale? Y dice aquí, tú no puedes decidir lo que el mundo debe ser, pero sí puedes decidir cómo quieres verlo. O sea, lo aceptas como es o no lo aceptas. Y dice aquí, el segundo venimiento de Cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la sanación de la mente. Nuevamente vemos que nos está hablando de un cambio de mentalidad o de la sanación de la mente, que eso pasa por el perdón del mundo. O sea, que el segundo venimiento de Cristo no es pues un acontecimiento escatológico del final de los tiempos o de yo que sé cuándo, sino que tiene que ver con el fin del dominio del ego, nada más, el fin del dominio del ego y la sanación de la mente. Ahí se encuentra la clave para acceder al cielo, simplemente. No tenemos que abandonar el mundo material, el mundo terrenal, no tenemos que morirnos para ir al cielo. No, en un curso de milagros nos dice que lo único que nos hace falta es el fin del dominio del ego y la sanación de la mente, que viene a ser lo mismo. Entonces pongo yo aquí en el esquema, la paz es posible aquí, por tanto es una paz inmanente. Y dice un curso de milagros, no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos decidir cómo queremos verlo. ¿Cómo podemos cambiar nuestra visión del mundo? Mediante la sanación de la mente. Ahí sí podemos acceder al cielo y el mundo se convertirá en el cielo. Seguimos. Tras la búsqueda de todo hilo yace el anhelo de compleción. Lo pleno no tiene forma porque es ilimitado. Bien, pues aquí vemos lo primero es que queremos completarnos mediante ídolos. Nos sentimos inadecuados, incompletos o carentes, o lo que es lo mismo, culpables. Y como no nos sentimos dignos o válidos o adecuados o inocentes, pues nos queremos completar. Y dices, bueno, pues yo el día que consiga esto o consiga lo otro o alcance no sé qué, pues me sentirá completo o válido, pero de momento no. De momento tengo que hacer méritos y sacrificarme para alcanzar ese ídolo que yo me creo que me falta.
¿Dónde están los ídolos? Pues los ídolos están en la mente. A pesar de que, bueno, pues asociamos ídolos a cosas, ¿no? A cosas del mundo. Por ejemplo, yo quiero un príncipe azul, que me una pareja perfecta, ¿no? Bueno, pues eso es un ídolo, eso es algo que yo tengo en mente. Lo que pasa es que luego ese ídolo se lo encasqueto a alguien, ¿no? Se lo proyecto. Y digo, pues mira, esto que yo tenía en mente es este, ¿no? ¡Pum! Y le planto la etiqueta, este es mi ídolo, ¿no? ¿Vale? Pero los ídolos en principio están en la mente, aunque más allá de que luego se los proyectemos a la gente, ¿no? O a los objetos que queremos conseguir, o a los acontecimientos, a las metas. ¿eh? El día que yo tenga una posición, un puesto fijo, seré completo, ¿no? Ya me sentiré bien. De momento estoy incompleto, soy inadecuado o soy carente, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Y dice aquí un curso de milagros, lo pleno no tiene forma porque es ilimitado, pero claro, ¿qué quiere decir con no tiene forma? Pues que no hay ídolos en la mente. Cuando no hay ídolos en la mente, pues como es la mente ilimitada, ya no hay fragmentaciones mentales, no hay delimitaciones mentales, no hay imaginadas cercas en nuestra mente, sino que nuestra mente se encuentra unificada y como nuestra mente es la mente divina, pues es ilimitada, porque en ese momento nosotros somos todo, lo abarcamos todo, no hemos establecido fragmentaciones en la realidad gracias a nuestros ídolos. ¿eh? Por eso aquí dice, lo pleno no tiene forma porque es ilimitado. ¿Qué es lo pleno? Pues ya cuando nos sentimos plenos, inocentes, válidos, adecuados, perfectos. Eso es lo pleno. ¿Por qué? Porque en nuestra mente ya no hay ídolos, ya no hay carencia. Entonces ya no hay formas mentales. Buscar una persona o una cosa especial para añadir a lo que eres y así alcanzar la compleción solo puede querer decir que crees que te falta algo que una forma puede proporcionarte, pues lo que estamos hablando, ¿no? Nosotros, nuestros ídolos, nuestras obsesiones mentales, nuestros deseos, pues se los plantamos a alguien o a algo que queremos alcanzar. ¿eh? Y mediante eso, pues pretendemos alcanzar la compleción sin saber que ya somos seres completos. Y dice aquí, las ilusiones son inversiones. ¿Vale? Cuando nosotros alimentamos un ídolo, en nuestra mente estamos invirtiendo en ese ídolo. Y entonces ese ídolo desde ese momento pasa a regir nuestro estado anímico. ¿Cómo lo hace? Pues, oye, pues si nosotros vemos en el mundo que algo se acerca a nuestro ídolo o que ese ídolo se nos acerca, nos ponemos contentos. Si vemos que vamos a alcanzar eso que queremos. Y si no lo alcanzamos o lo perdemos, pues nos venimos abajo y nos ponemos tristes o entramos en depresión, ¿vale? Entonces nuestros ídolos rigen nuestro estado anímico. El ego rige nuestro estado anímico y ahí entran pues todas las emociones viscerales, todas las bajas pasiones, ¿no? Pues los celos, el amor, el odio, todo eso, el miedo, todo eso entra ahí si invertimos en ilusiones, o sea, si invertimos en ídolos. Las ilusiones son inversiones, perdurarán mientras le sigas atribuyendo valor. La única manera de desvanecer las ilusiones es retirando de ellas todo el valor que les hemos otorgado. O sea, cuando nosotros estamos ensimismados en nuestra mente o divagando mentalmente o diciendo cómo me gustaría esto, cómo me gustaría lo otro, pues todo eso estamos haciendo inversiones en nuestra mente. Estamos otorgando valor a los ídolos. La única manera de desvanecer las ilusiones es retirando de ellas todo el valor que les hemos otorgado. Al hacer eso dejan de tener vida para ti porque las has expulsado de tu mente. Has expulsado las ilusiones o los ídolos de tu mente porque ya no has dejado de invertir en ellos. De alguna manera estamos aquí hablando de atención plena, de mindfulness, de no distraernos en la mente. Porque lo que nos dice un curso de milagros, lo veíamos antes, es que tenemos que ver el mundo de otra manera o tenemos que sanar la mente. Por eso tenemos que dejar de invertir en ídolos. ¿Veis? Lo pongo aquí en el esquema, sanar la mente, que es lo que veíamos antes. Tenemos que ver el mundo de otra manera. ¿Y cómo? Pues dejando de invertir en ilusiones, en ídolos o en formas mentales, en las formas mentales del ego. Ese es el primer paso que yo pongo aquí, que tenemos que
que afrontar, ¿no? Sanar la mente. Cambiar de mentalidad, ver el mundo de otra manera. ¿Y cómo? Retirando la atención que ponemos en los ídolos, en las ilusiones de la mente. Dejando de alimentar eso. Así es como conseguiremos que el mundo se convierta en el cielo. Bueno, pues este es un primer paso, ¿no? Sanar la mente. Seguimos, eres un espejo de la verdad en el que Dios mismo brilla en perfecta luz. Pero al tenebroso espejo del ego no tienes sino que decirle, no voy a mirar ahí porque sé que esas imágenes no son verdad. O sea que por un lado se nos dice, nosotros somos el espejo de la verdad, nuestra mente es el espejo de la verdad en el que Dios mismo brilla en perfecta luz. O sea, cuando nuestra mente es plena y no hay ídolos, lo que nuestra mente refleja es la verdad. Pero si creamos ídolos en nuestra mente, lo que tenemos ahí es el tenebroso espejo del ego. Y lo que nos dice el curso de milagros es que no miremos ahí, dice, no mires ahí porque esas imágenes no son verdad. ¿A qué imágenes se refiere? Pues a los ídolos, a las ilusiones, a las formas mentales en las que invertimos. ¿Cómo? Pues mirando ahí, distrayéndonos en la mente. Si nos distraemos en la mente y alimentamos las ilusiones, pues les otorgamos poder sobre nosotros. La realidad solamente puede albergar en una mente despejada. ¿Cómo sanamos la mente? Pues despejándola de ídolos, de inversiones. La realidad está ahí ante ti, pero para aceptarla primero tienes que estar dispuesto a tenerla. En el cielo la realidad no se refleja, sino que se comparte. Claro, cuando nosotros estamos identificándonos con ídolos, estamos viéndonos reflejados en el tenebroso espejo del ego. Cuando salimos de la mente y venimos aquí a la realidad y tenemos una mente despejada, pues lo que tenemos es que estamos en el mundo palpable y aquí, ¿qué podemos hacer con los demás? Pues compartir. Ya no tenemos aspiraciones egoicas que nos puedan enfrentar a los demás o que nos puedan hacer entrar en conflicto con los demás, sino que aquí nos sentimos uno con todos porque tenemos una mente despejada y puesto que nos sentimos uno con todos y nuestra mente no está fragmentada, pues vemos a los demás como hermanos y lo que ahí ya damos paso a ese compartir. Nos podemos abrir a los demás, no somos tacaños, no somos codiciosos, no estamos a lo nuestro de alguna manera, ¿no? Porque cuando invertimos en ídolos y alimentamos el tenebroso espejo del ego, pues ahí ya no nos relacionamos bien con el mundo. Viene el sufrimiento, el conflicto, la dificultad, el sacrificio. Me viene ahora a la memoria pues la parábola esa de Jesús de los mercaderes del templo, ¿no? De la expulsión de los mercaderes del templo. Se cuenta que Jesús pues fue allí al templo y de muy malas maneras pues los tiró los puestos por el aire y les echó a todos, ¿no? A todos los mercaderes. Y dijo Jesús, esto no es una cueva de ladrones, sino que es un templo de oración, estando en el templo. Claro, muchas veces he interpretado que eso fue un hecho verídico de Jesús, pero desde mi punto de vista es un acontecimiento con un significado alegórico, porque Jesús siempre hablaba del templo interior. Entonces, expulsar a los mercaderes del templo es expulsar a los ídolos, a las formas mentales, a la fragmentación mental, a todo eso que nos hace mercaderes, porque nos hace negociar con nuestro entorno para alcanzar eso que queremos alcanzar para sentirnos completos. ¿Vale? Entonces regateamos con el entorno para tratar de alcanzar nuestros deseos, nuestras ilusiones, nuestras apetencias. Y entramos en un mercadeo continuo con los demás. Si tú me das esto, yo te doy lo otro, ¿no? Esos son los mercaderes o los negociantes. ¿Vale? Y entonces Jesús nos dice que tenemos que expulsar a los mercaderes del templo, tenemos que expulsar a nuestra parte egoica, a nuestra parte negociante, nuestra parte idólatra.
y convertir nuestro templo pues en un templo de oración, es decir, en un templo que está libre de formas, convertido pues en un espejo de la verdad, ¿vale? Y vamos con otro paso más, perdonar al mundo. O sea que lo primero que veíamos es que había que sanar la mente y a partir de tener una mente sana ya estamos listos para perdonar al mundo, ¿no? Porque nuestra visión se vuelve ecuánime. Entonces dice aquí un curso de milagros, el perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado y sencillamente no hace nada. Claro, cuando no perdonamos, lo que nos dedicamos es a tratar de conseguir cosas en el mundo y ya no estamos tranquilos, estamos tensos porque no sabemos si vamos a conseguir eso que queremos. Estamos estresados, estamos luchando por lo nuestro o estamos compitiendo con los demás para ver si logramos eso que queremos antes que el otro, ¿no? Y entonces pues manipulamos a los demás, engañamos, trapicheamos de mil maneras para alcanzar lo que nosotros queremos, ¿no? O los esclavizamos a los demás. Y dice que un curso de milagros, el perdón en cambio es tranquilo y sosegado y sencillamente no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque como nuestra mente está despejada, pues no andamos detrás de nada. Nuestra mente es franca. Ni nosotros somos llanos. Lo que hay es lo que ves. No pretendemos nada, no hay dobleces, no hay segundas intenciones. Así es el perdón, ¿eh? Es franco, es llano. Lo que hay, pues es lo que es. A su vez, pues aceptamos a los demás tal como son, porque como no pretendemos nada de ellos, no, no pretendemos manipularlos para que se amolden a nuestros deseos, pues los aceptamos como son. Dice, el perdón no ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla, para que adquiera las apariencias que a él le gusten. Claro, cuando no perdonamos, pues forzamos todo, arrasamos con la realidad, manipulamos, engañamos, la distorsionamos de mil maneras para que se amolde a nuestros deseos. No la aceptamos, no estamos completos, nos sentimos carentes, insatisfechos y entonces queremos conseguir cosas en el mundo. Queremos que el mundo se amolde a nuestros ídolos, a nuestros deseos. Y por eso arrasamos con el mundo. Y como alguien se nos oponga, pues es nuestro enemigo. Y ese hay que abatirlo de la manera que sea, ¿no? Hay que desterrarlo o expulsarlo o asesinarlo o bueno, lo que haga falta. Porque nosotros vamos a lo nuestro. Pero el perdón vemos que no ofende ningún aspecto de la realidad, o sea que no necesita atacar a nadie, ni conquistar a nadie, ni manipular a nadie, no ofende. Simplemente observa, espera y no juzga. Claro, cuando tenemos una visión así de franca, pues cuando tenemos una mente despejada, pues y ya no hay ídolos o no hay deseos personales, pues no nos hace falta juzgar a nadie, porque no tenemos necesidad de ver si alguien está a favor de lo nuestro o en contra de lo nuestro, de nuestros intereses. No tenemos necesidad de eso, entonces pues no vemos ni malos ni buenos. No somos atacables de ninguna manera, porque ¿en qué se nos puede atacar? Pues en nuestros deseos, en nuestras aspiraciones. Pero cuando no hay eso, ¿cómo se nos puede atacar? Pues de ninguna manera. O sea que ni somos atacables, ni vemos ni amigos ni enemigos. O sea que no tomamos parte. No vamos con unos para ir contra otros. No nos hace falta eso. El que no perdona se ve obligado a juzgar, evidentemente, ¿no? Esto está mal escrito. Aquí es perdonarse. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como esta es. Pues claro, lo que estamos viendo, ¿no? Cuando aceptamos la realidad como es, tal como es, pues ya podemos perdonar. Cuando nuestra mente está libre de ídolos, pues podemos aceptar la realidad tal como es o a los demás tal como son. No nos hace falta manipularlos, ni engañarlos, ni esclavizarlos, ni controlarlos de ninguna manera. El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió, claro, porque, bueno, aquí se me ha olvidado añadir la cita y aquí también, bueno, pero son citas literales de un curso de milagros. El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió, claro, porque entendemos que cuando teníamos ídolos, pues mucha gente nos parecía mala o enemiga.
¿Por qué? Porque estaban en contra de nuestros intereses, pero ahora que entendemos que esas personas eran solo enemigos nuestras, porque nosotros teníamos ídolos, pues ahora vemos que ese daño o esa ofensa que alguien nos hizo, pues en realidad no era tal, sino que eh, estaba provocada por nuestros propios intereses. No sé si me explico bien con esto. Eh, Podría poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor un ejemplo tonto, ¿no? Yo aspiro a comprarme un Ferrari, ¿no? Y entonces como mi jefe no me sube el sueldo, pues me encabrono con él y es un hijo de puta, ¿no? Así, hablando en plata, ¿no? ¿Vale? Pero, ¿por qué lo veo yo así? Pues porque yo quiero un Ferrari. No sé si... A lo mejor el ejemplo es un poco tonto, pero es para que lo entendáis, ¿no? Eh, que todo parte de mi mente, de lo que de lo distorsionada que esté mi mente para ver la realidad, ¿eh? Claro, cuando yo me desencapricho de eso, digo, pues qué tontería, si en realidad mi jefe pues no es tan malo, si es un tío majete, joder, si no es para tanto. Vale, pues vemos el esquema, perdonar al mundo, que es lo mismo que, bueno, pues la sanación de la mente, la reinterpretación del mundo, el cambio de mentalidad, por ahí pasa, y a partir de ahí, pues dejar de juzgar. Cuando ya hemos sanado nuestra mente, dejamos de juzgar y podemos permitirnos el lujo de perdonar. Bueno, hemos visto el primer paso, sanar la mente, el segundo paso, perdonar, perdonar al mundo, y vamos ahora con un tercer paso que serían los milagros. Vamos a ver qué son los milagros en un curso de milagros, porque no son lo que habitualmente se entiende por un milagro, ¿no? Una cosa sobrenatural, ¿qué tal? O una cosa que está más allá de los conocimientos científicos, no tiene nada que ver con eso. Vamos a ver que un milagro es un cambio en nuestra conducta provocado por un cambio en nuestra mentalidad. Cuando nosotros cambiamos nuestra mente y perdonamos, pues resulta que nos comportamos de otra manera. Y eso, puesto que todos somos uno, provoca que los demás también cambien con nosotros. Y ese acontecer de que los demás también cambian con nosotros cuando nosotros cambiamos, pues en un curso de milagros se llama el milagro. Es aquello de cambia tú y cambiará el mundo, ¿no? Pues algo de eso es. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. El milagro, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal. ¿Qué es la percepción horizontal? Pues con apegos, con juicios. La percepción horizontal es en el tiempo, ¿no? Yo en el futuro quiero conseguir esto. Es el pasado-futuro. Esa es la percepción horizontal. Pasado-futuro, y entonces yo veo una cosa y mantengo el recuerdo de eso en el pasado y lo quiero, entonces eso que viene el pasado lo proyecto hacia el futuro, ¿no vale? Esa es la percepción horizontal. Entonces, el milagro, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. La vertical es la conexión con el espíritu y con el presente eterno. Entonces, descartamos todo eso de la mente, la proyección pasado-futuro, las sombras del pasado que se proyectan hacia el futuro, todo eso lo descartamos porque ahí es donde están los ídolos, y con una mente despejada afrontamos el presente eterno y conectamos con el espíritu y con la solución de apegos, conectamos, esa es la dimensión vertical, conectamos con la dimensión vertical. Vale, cuando este cambio de la percepción horizontal a la vertical se produce, pues nosotros actuamos de otra manera y hacemos estos gestos de amor entre iguales. Y ahí es cuando se producen los milagros. Dice un curso de milagros, el milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Claro, cuando nosotros ya nos sentimos completos, inocentes y perfectos, pues así es como debemos de tratar a los demás, porque de lo que tenemos damos. Si veíamos antes que desde el ego veíamos a los demás inadecuados o enemigos, separados de nosotros, y estábamos en conflicto con ellos, pues cuando tenemos una mente despejada y le hemos sanado la mente, pues vemos a los demás
adecuados y perfectos, porque nosotros ya nos sentimos plenos, inocentes, adecuados, completos, ya no somos seres carentes, y entonces nuestra conducta refleja eso. Y al actuar así, pues, ¿qué pasa? Que la despertamos en los demás, ¿eh? Es como una especie de... como si entráramos en resonancia, ¿no? Podríamos compararlo a los diapasones, ¿no? Tú le das una nota en un diapasón que esté afinada a una determinada nota, en un la, por ejemplo, y si tú tienes otra diapasón al lado, pues ambos suenan, ¿eh? Tú tocas uno y suenan los dos. ¿Mm? Entonces es como una especie de que entramos en resonancia con los demás, ¿no? Y nuestro cambio interior, nuestro cambio de mentalidad, nuestro perdón, pues produce efectos en los demás. Y al cambiar ellos, pues es como descubrimos que nosotros también hemos cambiado. ¿Eh? Entonces, por eso dice aquí, es una manera de amar al prójimo como a ti mismo en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. O sea, aceptamos a los demás tal cual son. Y al hacer esto, también nos sentimos nosotros aceptados tal cual somos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues partíamos eso de la reinterpretación del mundo, el cambio de mentalidad, veíamos que teníamos que dejar de juzgar y como consecuencia de lo anterior, pues llegamos a esto, a los milagros. Producimos cambios sorprendentes en los demás, ¿no? Porque, bueno, pues la gente dice, anda, que era un tío puñetero, que era inaguantable, que tenía un carácter malísimo, que estaba a la gresca con todo el mundo, anda, pues mira, pues no, mira, es una persona bien agradable y bien, fíjate, que majete y tal. Oye, y fíjate qué gesto ha tenido conmigo, ¿eh? Un gesto de amor entre iguales. Bueno, pues mira, oye, pues la verdad que, pues mira, tengo que tener más trato con esa persona porque es estupenda, la verdad. ¿Ves? Esos son los milagros. Que tú te empiezas a unificar con los demás y empiezas a ver que tu mente y la de los demás son una. Ya no estás separado, ya no te sientes solo. Y dice, un curso de milagros, dice, los milagros son expresiones naturales de perdón. ¿Eh? Claro, como consecuencia de que hemos perdonado, pues nuestra conducta empieza a adquirir otros hábitos. Pues dice aquí expresiones naturales, o sea que no son forzadas. El perdón es la morada de los milagros, pongo yo aquí. Una vez que hemos perdonado, porque nuestra mente ha sanado, pues resulta que se empiezan a producir milagros en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos cambiado el carácter, hemos cambiado nuestra mentalidad, ya no nos percibimos a nosotros como separados de los demás, ni tenemos, ni alimentamos ídolos, ni ilusiones, ni formas mentales, ¿eh? No alimentamos fantasías. Entonces estamos más conectados con la realidad tal cual es. Y pues resulta pues que en nuestra vida se van produciendo milagros como consecuencia de que nuestro carácter ha cambiado, nuestra conducta ha cambiado, el trato con los demás ha cambiado, tenemos pues eso, expresiones de amor con los demás. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. O sea que al extender el perdón a otros, pues tú también te sientes perdonado por Dios. Pongo yo aquí en negrita, cuando expresas el perdón en tus relaciones, operas milagros en los demás, o en ellos, y en ti, en los demás y en ti. Pues constituye el reconocimiento de que ambos sois uno. Cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. O sea, que esta percepción de los milagros que tenemos tradicional, ¿no? De que Jesús hacía milagros para que lo vieran y que la gente creyera. Y entonces curaba a un paralítico, yo qué sé, o un ciego. Pues resulta que esto no es un entendimiento adecuado de los milagros. Los milagros no son para esto, ¿eh? No son un espectáculo, ¿eh? Los milagros tienen que ver, como estamos viendo, pues con una aceptación de los demás, con un mejorar nuestras relaciones con los demás, hasta el punto de llegar a entender que somos uno, ¿eh?
en este proceso, pues a lo mejor si tienes un ego muy grande, pues si estás a tortas con todo el mundo, pues todos son tus enemigos y a medida que vas sanando tu mente, pues vas teniendo menos enemigos y te vas entendiendo mejor con la gente. Y bueno, pues esa persona que antes no la podías ni ver, pues ahora dices, bueno, pues no está tan mal. Bueno, pues le ves algunos valores, ¿no? Y poco a poco pues dices, anda, pues ya no es que no tengas enemigos, es que ya la gente te empieza a caer muy bien. Y, y ya empiezas a tener muchos amigos y tal. Y llega un punto que dices, no, si es que ya, ya no es que tengas muchos amigos, es que los ves a todos uno contigo. ¿Eh? Ya es la unificación total. Ya no hay división. Dices, ya, si es que yo soy todos. ¿Eh? Ese es el milagro. No son espectáculos de cara a la galería. Por ejemplo, sanar a un ciego, pues es, por ejemplo, ayudarle a entender todo esto. Eso es sanar a un ciego. Porque antes tenía una visión totalmente distorsionada de la realidad. Entonces, entre comillas, pues era un ciego o un paralítico. ¿Qué es un tullido? Pues alguien que tiene su interior fragmentado, su interior metafísico, anímico, ¿no? Porque tiene ídolos. Pues entonces eres un tullido. No eres una persona íntegra, no tienes una mente plena, sino que está fragmentada. Vale, seguimos. Con otro paso más, entonces el otro es tu salvador. Claro, hasta que no empezamos a relacionarnos con los demás de otra manera, pues no practicamos el perdón, pues no se producen los milagros en nuestra vida. Por eso esta paz que es inmanente, la paz que hablamos en un curso de milagros, pues es una paz que tenemos que vivir aquí, que no podemos experimentarla de ninguna otra manera que relacionándonos en el mundo. De poco te vale meditar todo el día si luego no te relacionas con nadie, si no pones en práctica el perdón, de poco te vale. ¿Eh? O ya puedes pasarte la vida estudiando libros de espiritualidad encerrado en tu casa, pues estamos en lo mismo. Eso es la paz trascendente que no nos vale. Para un curso de milagros, la clave está en nuestras relaciones con los demás. Si no pasas por ahí, si no practicas lo que has aprendido, en tus relaciones con los demás, pues no te sirve de nada. Esa paz no llega a ser una paz inmanente, porque no la reconoces viva en tus relaciones con los demás, no la transmites en tu comportamiento. Y ahí, cuando tú te haces uno con el otro, tú te sientes uno con Dios también, y te sientes en el cielo. Todo es lo mismo. Perdonar al mundo es lo que estamos haciendo. Y al perdonar al mundo, la tierra se convierte en el cielo. Eso es lo que estamos haciendo. Seguimos, que me enredo. Bueno, te doy las gracias, Padre. Pues en su gloria veré la mía propia, pues lo que estamos hablando. Cuando tú ves a los demás perfectos, ves la perfección también en ti, ¿no? No es su voluntad que no reconozcas a tu Salvador, el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Es tu Salvador, porque al tú obrar milagros es como también los obras en ti y como para ti la tierra se convierte en el cielo. Para ti la tierra se convierte en el cielo y también ayudas a extender el cielo en el mundo. Ayudas a extender el ser. Que eso es de alguna forma la función especial que luego veremos. Seguimos. No es su voluntad que no reconozcas a tu Salvador. Pongo yo aquí el prójimo. Tampoco es su voluntad que tu Salvador no desempeñe la función que Él le encomendó. ¿Cuál es la función que tienen tus enemigos o la gente que te rodea? Pues esto, permitirte hacer obras milagros y acercar el cielo a la tierra. Si no fuera por ellos no podrías hacerlo. Dice, no dejes que el otro, que tu Salvador, se siga sintiendo solo por más tiempo, pues los que se sienten solos son aquellos que no ven ninguna función en el mundo que ellos puedan desempeñar, ningún lugar en el que se les necesite, ni ningún objetivo que solo ellos puedan alcanzar perfectamente. ¿Vale? Tenemos una función en el mundo, que es esta, es perdonar, es obrar milagros, este tipo de milagros de los que estamos hablando. Tenemos una función y si no acometemos en esta función, pues estamos solos. Vivimos en un mundo fragmentado y carente. O sea que tenemos que practicar el perdón y los milagros.
o, lo que es lo mismo, ponerse al servicio del espíritu y extender el ser. Así es como la tierra se convierte en el cielo, extendiendo el ser, o poniéndonos al servicio del espíritu, que el espíritu es nuestra mentalidad cuando está plena y no fragmentada, que esa es la mentalidad del ego. Pues en vez de responder a la mentalidad del ego o al tenebroso espejo del ego, respondemos al espejo de la verdad, al luminoso espejo de la verdad, que es nuestra mente integrada, que eso es el espíritu, o nuestra mente sana. También podríamos hablar de motivaciones, ¿no? Porque cuando el ego está fragmentado tenemos una motivación que no es sana o es enfermiza. Cuando nuestra mente está integrada tenemos una motivación que es sana, por eso se habla de espíritu santo o sano. Nuestra motivación es sana, tenemos un espíritu sano, nuestras actitudes, nuestras conductas son sanas, porque lo que no nos mueve, nuestras motivaciones son sanas, no enfermizas como son las propias del ego. Vamos con el quinto paso, adquirir el hábito de los milagros. Claro, los milagros, nos dice un curso de milagros que no pueden forzarse, ¿no? Dice, los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. Que esto tiene que llegar a convertirse en un hábito. No podemos forzarlo. Tenemos que seguir todos los pasos que hemos visto. Si nuestra mente no está sana, nos va a ser muy difícil o prácticamente imposible realizar milagros. Si no hemos perdonado verdaderamente, si no hemos llegado al entendimiento de que lo que nos hizo el otro nunca ocurrió, porque eso es el verdadero perdón, nunca ocurrió, pues nuestro perdón va a ser falso. Aquello de perdono pero no olvido, pues aquí no vale. Eso no es el verdadero perdón, porque si tú no olvidas es que aún mantienes el agravio, y eso es que tú sigues manteniendo vivos tus ídolos, tus expectativas, tus intereses. No, tu mente no ha sanado, tú no has dejado de alimentar ídolos. Y bueno, pues puesto que tu mente no ha sanado, pues y puesto que mantienes vivo el agravio, es probable que vuelvas a tener el mismo conflicto otra vez, que te vuelvas a ver las mismas con otras personas, que te vuelvas a ver en situaciones parecidas de conflicto y dificultad con personas distintas. Vas a repetir curso, de alguna manera, por decirlo así, ¿no? Entonces, si no has seguido bien los pasos, no te va a salir bien, porque esto tiene que ser algo que salga con naturalidad. Tiene que convertirse en un hábito. Tenemos que perdonar con naturalidad y obrar milagros con naturalidad. O sea que tiene que convertirse en un hábito de conducta. Claro, esto es normal que sea así, porque ¿cuáles son las conductas forzadas? Pues las que son propias del ego. ¿Cuándo necesitamos el sacrificio, el esfuerzo, la dificultad o las máscaras? Pues cuando actuamos desde el ego porque queremos conseguir cosas. Y ahí sí necesitamos conductas forzadas. Y es que la verdad es que poca gente hay que actúe con verdadera naturalidad. Normalmente todo el mundo usa máscaras y incluso cambia de máscara según el contexto, ¿no? Porque quiere conseguir una cosa, o quiere caer bien aquí o allá, quiere caer bien a los demás, o quiere, bueno, quiere que le acepten, o quiere, bueno, tiene intereses, quiere que le asciendan en el trabajo. Y entonces vas con tu máscara, ¿no? Y claro, con máscaras la conducta nunca es natural, ¿no? Es una conducta forzada, es una conducta sacrificada. Por eso cuando actuamos desde el ego, pues tendemos a la enfermedad, porque no estamos actuando con el cuerpo como debería actuar, sino que lo estamos forzando de alguna manera, ¿no? Nos estamos adulterando. Vale, entonces lo que necesitamos es adquirir el hábito. Vamos a seguir. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. ¿Ves? Deben de llegar a ser actos espontáneos. ¿Por qué? Porque cuando actuamos así, obrando milagros, pues realmente estamos actuando desde el ser. Estamos actuando de manera natural. Porque desde el espíritu lo que actuamos es de manera natural, porque es lo que somos. No estamos desde el ego actuamos siempre forzados, siempre adulterados. Los milagros seleccionados conscientemente, es decir, de forma premeditada o artificiosa, imagínate, por ejemplo, como hablábamos antes, que queremos convertir un milagro en un espectáculo, queremos actuar de forma para la galería,
Pues claro, eso es un actuar forzado, eso es un actuar desde el ego, ¿eh? Es un actuar de forma premeditada o artificiosa. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un asesoramiento desacertado, o sea, desde el ego. Vemos el esquema: reinterpretación del mundo, cambio de mentalidad, perdonar al mundo, obrar milagros y, pues, como consecuencia de eso llega la unicidad, que es sentirnos uno con el otro, aceptar al otro tal cual es. Entonces aquí dejamos de identificarnos con un cuerpo separado y nos identificamos con el espíritu. ¿Significa eso que el cuerpo no exista? No. Significa que dejamos de identificarnos con el cuerpo. No actuamos desde el ego, desde el cuerpo entendido como un ídolo. Y vamos con otro paso, que sería nuestra función especial en el mundo. ¿Cuál es nuestra función especial en el mundo? Pues lo que estamos viendo, comportarnos de otra manera, sanar nuestra mente y, como consecuencia de ello, perdonar al mundo y obrar milagros. Y así extendemos el ser. Vale. Él le asigna a cada cual una función especial en la salvación, que solo él puede desempeñar, un papel exclusivamente para él. O sea que cada uno tenemos un papel que desarrollar en la salvación del mundo. En este trabajo de perdonar al mundo, cada uno tiene que desarrollar su papel. Y hasta que no lo desarrollamos todos, pues el mundo no se habrá convertido totalmente en el cielo. Aún faltará algo. Dice, y el plan no se habrá llevado a término hasta que cada cual descubra su función especial y desempeñe el papel que se le asignó para completarse a sí mismo en un mundo donde rige la incompleción. Es decir, que hasta que todos no nos sanemos, hasta que todos no desarrollemos nuestra función especial, pues el mundo no se habrá convertido todavía en el cielo. Porque claro, tenemos que entender que nosotros somos la filiación. ¿Qué es la filiación? La filiación nos incluye a todos. El Hijo de Dios es todos. O sea que es una única entidad. No es que haya muchos hijos de Dios, porque eso es una visión fragmentada de la realidad, sino que todos somos uno. Y hasta que todos, entendidos como una unidad, no nos hablemos, pues no se produce la salvación completa. Porque claro, si yo y los demás somos uno, tenemos que salvarnos todos. Y hasta que no nos salvemos todos, no me salvo yo. No sé si lo explico así correctamente. La filiación es una, ¿no? Y hasta que toda la filiación no se salve, pues no se completa el plan, por decirlo así. Entonces, ¿cuál es el desarrollo de nuestra función especial? Pues ponerse al servicio del espíritu y extender el ser. Eso es lo que constituye nuestra función especial en el plan para la salvación del Hijo de Dios. En la luz lo ves como la función especial que te corresponde desempeñar en el plan para salvar al Hijo de Dios de todo ataque y hacerle entender que está a salvo, tal como siempre lo estuvo y lo seguirá estando, tanto en el tiempo como en la eternidad. O sea que esto es lo que obran los milagros. Cuando obramos milagros, hacemos entender a los demás que están a salvo, que ya han sido salvados, que siempre lo estuvieron y que lo seguirán estando. Es como lo que hablamos en otras charlas que vimos con anterioridad, ¿no? Nosotros tenemos una película en la pantalla de nuestra mente, estamos en el cine, pero claro, todo eso es ficticio. Pero claro, la realidad donde estamos, más allá de la película, era verdadera antes de la película, durante la película y una vez que finaliza la película. Entonces, nosotros salvados ya estamos, pero no lo vemos porque vivimos en la mente egoica. Tenemos una matriz en nuestra mente y esa es la película que vivimos. Entonces no vemos la realidad. El cielo está aquí, en la tierra, ya está aquí. La tierra es el cielo, pero no lo vemos. Entonces, cuando desarrollamos el plan de Dios para la salvación, lo que hacemos es hacer entender a los demás que ya está salvo, que siempre lo estuvo y que lo seguirá estando, tanto en el tiempo como en la eternidad. O sea, cuando actuabas desde el ego estabas a salvo y cuando termines de actuar desde el ego seguirás estando a salvo. Lo que pasa es que antes no eras consciente y ahora sí lo vas a ser. Dice, esa es la función que se te encomendó con respecto a tu hermano. Acéptala dulcemente de su mano
y deja que la salvación se consume perfectamente en ti. Haz solo esto y todo se te dará. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Desarrollar nuestra función especial en el mundo. Cada uno su función especial. Y este es el plan de Dios para la salvación. Dice un curso de milagros, no es su voluntad que te prives a ti mismo de tus creaciones. No prives a la filiación de tus regalos, o sea, los milagros, ¿no? No prives a la filiación de tus regalos o te privarás a ti mismo de Dios. Si nosotros no ofrecemos milagros a los demás, pues también nos privamos de Dios y nos privamos del cielo. O sea que la voluntad de Dios no es que nos privemos a nosotros mismos de nuestras creaciones. ¿Cuáles son nuestras creaciones? Pues los milagros que tenemos que desarrollar. Esa forma de actuar que no es fabricar, sino que es crear, conforme a lo que dice un curso de milagros. Fabricamos desde el ego y creamos desde el espíritu. Fabricamos cuando actuamos a partir de ídolos y creamos cuando actuamos a partir de nuestra mente integrada, plena, sin formas separadas. El ser tiene que ser extendido. Así es como conserva el conocimiento de sí mismo. El espíritu anhela compartir su ser tal como su creador lo compartió. El espíritu que todos llevamos dentro anhela compartir su ser. ¿Qué pasa? Que cuando actuamos desde el ego, pues no puede hacer eso. Está como cautivo de nuestro interior el espíritu o el alma, que sería equiparable, ¿no? Cuando la mente está dividida en dos, entre ego y espíritu, el espíritu es equiparable al alma. Y nuestra alma está cautiva y no puede expresarse. Cuando deshacemos el ego, pues nuestra alma se libera, o el espíritu, y podemos comenzar a perdonar y a practicar los milagros. Que eso es lo que constituye el desarrollo de nuestra función especial en el mundo, ¿no? Por lo tanto, vemos en el esquema, desarrollamos nuestra función especial en el plan para la salvación del Hijo de Dios, de la filiación. Y eso significa pues crear, compartir, comunicar o extender el ser. Y un último paso, fluir con gozo. Aquí ya cuando hacemos los milagros con naturalidad, pues lo que acontece es el fluir, ¿no? Nuestra conducta, nuestro comportamiento es natural, es fluido, está lleno de gracia, ¿no? Es de buen humor, ¿no? Con todo el mundo, ¿no? Es tranquilo, no está estresado, es pacífico. Hay paz y dicha en nuestra conducta, ¿vale? Y dice aquí un curso de milagros, la llenura es extensión. Claro, cuando tenemos la mente plena y no somos carentes, extendemos, rebosamos. No estamos a ver qué podemos obtener, sino que damos. El sistema de pensamiento del ego obstaculiza la extensión y así obstaculiza tu única función, la función especial. Cuando actuamos desde el ego, pues no somos naturales, porque actuamos con máscaras. Y actuamos desde la carencia. Por eso no extendemos. Vale, obstaculiza tu única función. Obstaculiza, por lo tanto, el libre fluir de tu gozo. Y como resultado de ello te sientes insatisfecho. Cuando estamos actuando desde el ego con máscaras y con carencia y de manera conflictiva, con estrés, con miedo, pues estamos obstaculizando nuestro libre fluir, el libre fluir de nuestro gozo. No nos permitimos a nosotros mismos vivir en paz y actuar con naturalidad y con buen humor y sintiéndonos uno con los demás. No, eso no nos lo permitimos. La mente que sirve al espíritu está en paz y llena de gozo. Claro, y así actuamos. La mente puede, por otro lado, verse también a sí misma divorciada del espíritu y percibirse como dentro de un cuerpo al que confunde consigo misma. Cuando la mente se confunde con un cuerpo o lo idolatra, pues entonces cree que tiene que protegerse y entonces vive con miedo, y vive compitiendo y vive luchando y cree que los demás son sus enemigos, cree que todo el mundo se mete con él. O si no se mete, se va a meter, ¿vale? Pues ese es el comportamiento desde el ego que está identificado con un cuerpo porque idolatra el cuerpo, igual que idolatra muchas otras cosas. Y entonces se siente débil, pequeño, carente, solo e insatisfecho, porque no se permite ser
no se permite extender el ser, no se permite fluir con gozo o actuar con naturalidad. Vale, el desarrollo de nuestra función especial en el plan para la salvación del Hijo de Dios, la filiación, y fluir con gozo, ¿no? Cuando ya hemos adquirido el hábito de los milagros, fluimos con gozo. Vale, y bueno, pues ya para terminar, una última propina que os traigo, que es lo que dicen las religiones comparadas en torno al fluir. Vamos a ver, a mí esto me parece curioso. Esto ya no viene en un curso de milagros, pero bueno, yo creo que yo le encuentro mucha coincidencia, ¿eh? A ver qué os parece a vosotros. Bueno, en el cristianismo tradicional, pues la gracia, ¿no? Tenemos la gracia que podría compararse con el fluir, con gozo, ¿no? La gracia cristiana es un don, por lo tanto, no se puede alcanzar con méritos ni con sacrificios, como si fuera un objetivo, un deseo, una fantasía, un ídolo, ¿no? Sino que es residual, es lo que acontece cuando ya no hay ídolos. Y entonces podemos actuar con gracia, sino que solo puede ser recibida desde el espíritu. Cuando ya no tenemos ídolos, pues nuestra mente está integrada, ha sanado y actuamos desde el espíritu. Viene a ser un actuar con facilidad, con naturalidad, con paz, con elegancia, con gozo. Por lo tanto, sería lo opuesto a una actividad artificiosa, sacrificada o fingida, que es la más propia del yo egoico, ¿vale? Esa es la gracia, ¿no? Es un don. No podemos hacer méritos. Los méritos se hacen cuando somos seres carentes. Para eso sí hacen falta méritos y sacrificios, pero cuando nos sentimos inocentes, perdonados y aceptados tal cual somos, pues lo que ocurre es la gracia o el fluir con gozo. Vamos a ver en el hinduismo y el Bhagavad Gita que dice. Dice, se entiende la no acción como la no búsqueda de los resultados de nuestras obras. Es decir, que ya no actuamos de forma carente o con ídolos o desde el ego. Se entiende la no acción como una acción interesada o un actuar desapegado. Es decir, que esto no se considera acción en el hinduismo, en el Bhagavad Gita. El fluir, el actuar con gracia, no se considera acción. Se considera únicamente acción cuando estás actuando desde el yo egoico, desde el yo separado, desde la carencia, desde la dificultad, desde el sacrificio. Eso sí se considera como acción, pero el actuar desinteresado, el actuar con gracia, como en ello hay tanta facilidad, porque es nuestro ser, pues no se considera acción. ¿Por qué? Porque lo hacemos con facilidad. Saber que ninguna acción proviene de nosotros, sino de la conciencia divina, claro, del espíritu. No proviene del ego. Dice, aquel que encuentra la inacción en la acción y la acción en la inacción es un sabio entre los hombres. Es decir, ¿qué sería la inacción en la acción? Pues que cuando tú actúas desde el ego realmente no estás actuando. Tú estás con máscaras o estás sacrificándote o te estás adulterando y eso propiamente pues realmente no sería acción. ¿Y qué sería la acción en la inacción? Pues lo que son los actos fluidos, naturales, espontáneos, lo que es actuar con gracia, eso es la acción en la inacción. O sea, que podría decirse que no estamos actuando, pero sí que estamos actuando, ¿no? Pero lo estamos haciendo con tal facilidad que no parece que lo hagamos, porque en realidad el yo egoico ahí no está actuando. Estamos actuando desde el ser y como estamos en nuestro ser, pues esa facilidad o esa naturalidad hace pues que se pueda considerar inacción, como si no estuviéramos haciendo nada. O como dicen en el budismo, sin hacer nada, todo queda hecho. Es otra frase del budismo que podría aplicarse aquí. Por eso en un curso de milagros dice que literalmente en un curso de milagros que no tenemos que hacer nada. Claro, no tener que es como una obligación, ¿no? No tener que hacer nada, pero eso no significa que no hagamos nada. No significa que no nos movamos y actuemos en nuestra vida, pero lo hacemos fluyendo con gracia, no teniendo que hacer algo. Tener que hacer algo es más la búsqueda de resultados, el querer obtener algo, obtener intereses o actuar con máscaras. Eso es el tener que hacer algo. Pero
que no significa no hacer nada, estar quieto todo el día meditando, no es eso. Ya estamos viendo que tenemos que obrar milagros, tenemos que perdonar al mundo, tenemos que actuar en el mundo y relacionarnos. Y ya para terminar, en el taoísmo y confucianismo, lo que tenemos es este concepto, el Wu Wei. Wu Wei significa literalmente la no acción o el no hacer. La forma más adecuada de enfrentarse a una situación es no forzar o no actuar. Cuando estamos forzando, desde el Wu Wei significa que estamos actuando. Y cuando no forzamos, cuando actuamos con naturalidad, ahí no estamos actuando, ¿vale? Es la forma más adecuada de enfrentarse a una situación. Aunque se hace mucho énfasis en la literatura taoísta en que no es lo mismo no actuar que no hacer nada, es lo que os comentaba antes. También significa sin esfuerzo y crecimiento, en el sentido de que, por ejemplo, de que las plantas crecen por Wu Wei, es decir, no hacen esfuerzos para crecer, simplemente lo hacen. Cuando una planta está creciendo, ¿se mueve? Sí, se está moviendo. Pero eso no significa que sea acción forzada, sacrificada o con dificultad. Sería un fluir con gozo, ¿no? Sería gracia. El Wu Wei sería, pues, una forma natural de hacer las cosas, sin forzarlas con artificios que desvirtúen su armonía y principio. ¿Vale? Por eso dice que, en un curso de milagros dice que en el conocimiento no hay acción. Y para mí, bueno, pues podría tener mucho que ver con esto, ¿no? Realmente en el conocimiento no hay acción. Sí, sí que hay un fluir con gozo. Y bueno, pues esto os cuento por hoy. Espero que os haya gustado, que bueno, pues se comprenda un poquito mejor lo que es la paz, lo que es el perdón, lo que son los milagros, lo que es nuestra función especial en el plan para la salvación. Y bueno, pues ponerme por ahí lo que os parezca. Me encantará leer vuestros comentarios. Así que nada, que os vaya genial. Hasta pronto, amigos. Chao. Adiós.